¿Por qué colapsan las mallas Russell? Entonces, esto es un hecho real, ¿ya? Y es un hecho que ocurre, que está ocurriendo realmente en varias instituciones educativas en toda la ciudad. Bueno, al menos en Tacna hay bastante, ¿no? Y posiblemente en otras ciudades también exista, ¿no? Este problema de las mallas Rush. Entonces, esta cobertura de malla Russell, eh, no sé quién lo inventó, pero que yo sepa, esa malla Russell solo sirve para invernaderos, ¿no? Para tema de agricultura. Pero han utilizado esta tecnología para cubrir patios de campos deportivos, de losas deportivas, ¿cierto? Porque antiguamente los alumnos pues se quemaban, ¿no? Sufrían de insolación, porque habían pues formaciones, eh, muchos sin desayunar y ante tremendo sol. Entonces, una solución fue colocar esto, que no es lo más apropiado, ¿ya? Pero sí se puede, pero hay que ver las consecuencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta institución educativa se ha colocado una malla Russell de aproximadamente 39 metros, casi 40 metros de luz, ¿no? Desde este punto hasta este punto hay casi 40 metros. Y desde esta columna hasta la siguiente columna hay 11 metros 40. O sea, son luces muy grandes. ¿A quién se le habrá ocurrido, no? Porque quizás nosotros pensamos, ¿no? Si es una simple malla, no pesa nada. O sea, pensamos en el peso nada más. Eh, Eso podría pensar un maestro de obra, pero jamás un ingeniero. Un ingeniero no puede pensar solamente en peso. Y lamentablemente, pues, le, como que no le damos importancia a las coberturas, ya sean coberturas internas, externas, de patio, y se lo dejamos todo a la arquitectura. Entonces, dentro de la especialidad de arquitectura, dentro de los planos de arquitectura, podemos ver varios detalles de coberturas, varios, ¿sabes? Algunos chiquitos, otros grandes, y lamentablemente en este caso pasó en un colegio, ¿no? O sea, la especialidad de arquitectura se encargó de colocar las dimensiones, el acero, cable, todo eso de una institución educativa, ¿no? Lamentablemente. Entonces, es evidente que, o al ojo se puede ver que son columnas muy delgadas, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Son columnas de 40 por 40 con una altura de 8 metros y medio, ¿no? Entonces, eh, obviamente si pensamos en el peso, pues el peso de esta malla Russell, ¿cuánto pesará por metro cuadrado? Un cuarto de kilogramo. Por el área, ¿no? No va a pesar nada, ¿no? Hasta una columna sería capaz de soportar todo ese peso. Pero lamentablemente no fue así, pues. Entonces se presentaron patologías estructurales. Entonces se observa la inclinación de algunas columnas de la cobertura de malla Russell, lo cual genera distintas fisuras en la parte inferior de la columna, llegando a tener espesores de fisuras mayores a 0,5 milímetros. ¿Cuánto creen que se... Siempre he escuchado esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre fisura y grieta? ¿Ya? Hay una norma americana que indica el ancho de la fisura, y donde claramente indica que el ancho de la fisura, el ancho, no estamos hablando de la profundidad, estamos hablando del ancho.
Esto ya lo hemos explicado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de este gráfico? Entonces, hemos dicho que la fibra atracción, ¿no? Imagínense que esta fuera mi columna, porque mi columna en este caso está funcionando como una viga en voladizo. Yo jalo mediante un cable o varios cables que lleguen, yo jalo de esa manera, ¿no? Jalo, entonces la fibra de arriba va a estar en compresión y la fibra de abajo va a estar en tracción. Entonces, apenas el momento que genere esa tracción de los cables, apenas supere el momento de agrietamiento, va a empezar la fisura. ¿Ya? Empieza a fisurar. Mm, eh, ¿Ya? Empieza a fisurar. Quizás esta fisura que hemos puesto en el medio no esté bien representada, ¿no? Porque esta fisura realmente ocurre en este lado de la cara o en este lado, ¿no? En este caso, o sea, debería ocurrir acá, en la parte inferior, ¿ya? Lo que representa esto quiere decir, digamos, la profundidad de esa fisura, ¿no? O sea, no es que esto sea la fisura, no es que esta rayita así sea la fisura, no. La fisura va a ocurrir acá abajo, acá va a empezar, ¿no? Y su profundidad sí va a llegar hasta acá, pero la fisura la vamos a ver acá, ¿ya? Si nos paramos, digamos que esta es mi columna y me paro de a este lado, yo voy a ver la fisura horizontal acá, pero su profundidad va a llegar hasta acá, ¿ya? Hasta el eje neutro. Entonces, eso es lo que se aprecia acá, ¿no? Se aprecian, bueno, no se aprecia muy bien en estas gráficas, pero son fisuras. Son fisuras superiores a 0,5 milímetros. La norma que les indico explica que una fisura máxima, se puede decir, o el límite para que un elemento se fisure, bajo condiciones de servicio, es de 0,3 milímetros. 0,3 milímetros es el límite, ¿ya? Pasando los 0,3 milímetros, podría seguir fisurando, pero ya ocurren problemas de que va a entrar el aire y va a corroer el acero, ¿ya? Ya se convierte en algo muy peligroso. Pero en este caso, la fisura solo nos da indicios de que lamentablemente eh, ya se está deformando bastante, ¿no? Y eso lo podemos ver acá. La columna se ha doblado prácticamente, ¿no? Se ha doblado, no está recta. Entonces ha ocurrido un desplazamiento en la parte superior de esta columna, o viga en voladizo, una columna en voladizo. Entonces, ¿es seguro? ¿Es inseguro? ¿Se debe demoler? ¿Se puede reforzar? Esta es la cobertura, ¿no? La cobertura de malla Rachel del patio primaria posee una retención de la luz solar del 90%. O sea, el sol solamente ingresaría pues el 10%, ¿no? O sea, te va a cubrir del 90% de la radiación solar.
La luz libre es de 38.9 metros. Es una luz respetable. Una separación entre cables de 2 metros 10 entre cable y cable, y una separación entre columnas de 11 metros 40. ¿Ya? Entre columna y columna hay 11 metros 40 y la altura de cada columna es 8 metros 50. Sí, o sea, no podríamos, digamos, interpolar o utilizar, por ejemplo, la norma de 0,60. Indica que para no verificar deflexiones, una viga en voladizo tiene que tener al menos el peralte, la luz libre entre 8, ¿no? Donde L, en este caso es 8 metros 50, entre 8, yo no voy a tener una columna pues de 1 metro de peralte, ¿no? Es mucho. Entonces no funciona de esa manera tampoco. Tú no puedes predimensionar de esa manera. La forma de predimensionar este tipo de columnas es sencillo. Es relativamente sencillo. ¿Cómo predimensionamos una columna? Predimensionar, ni siquiera estamos hablando de diseñar, estamos hablando de predimensionar. Simplemente necesitamos saber su rigidez. ¿Cuál es la rigidez de una columna en voladizo? La rigidez de una columna en voladizo simplemente es 3EI entre altura al cubo. Nada más. ¿Ya? Esa es su rigidez. Y si sabemos que la fuerza es igual a rigidez por desplazamiento, y si sabemos cuál es su altura, y decimos que la distorsión va a ser igual a desplazamiento entre altura, podríamos decir que la fuerza es igual ¿a qué? A 3 veces EI entre la altura al cubo por desplazamiento. Pero el desplazamiento es la altura por distorsión. Por lo tanto, mi fuerza va a ser igual a 3 EI entre altura al cuadrado, ¿cierto? Por la distorsión. Si trabajamos con la distorsión máxima, la distorsión máxima del concreto, que es 0.007, conocemos la altura, conocemos el modo de elasticidad y conocemos el 3, solo nos quedaría la inercia. Y la inercia ya sabemos que es base por altura al cubo entre 12, pero altura de la sección. O sea, mi fuerza va a ser igual a 3 por el modo de elasticidad del concreto por la inercia. La inercia es base de la columna por base de la columna al cubo, quiere decir a la cuarta, entre 12, por la distorsión entre 12, la altura de la columna, al cuadrado. ¿No? Y si conocemos, por lo tanto, la base a la cuarta, o se podría decir que la base a qué va a ser igual. Si queremos una sección cuadrada, la base va a ser igual a la raíz cuadrada, o bueno, raíz cuarta, ¿cierto? De 12 veces la altura al cuadrado multiplicado por la fuerza entre 3 veces módulo de elasticidad del concreto por la distorsión, ¿no? Simplificando, 4 sería, ¿no? Entonces la base va a ser igual a raíz cuarta de 4 veces
altura al cuadrado de la columna por la fuerza entre 3 veces el modo de elasticidad del concreto por la distorsión. ¿Ya? Con eso predimensionamos una columna de malla rash. Si tú quieres tener una columna en voladizo, con esta formulita lo consigues, ¿no? Ni siquiera es predimensionado, prácticamente ya sabes que esta es la sección. Ahora, ¿de dónde sacas la fuerza? Que es el único dato que nos falta, ¿no? Porque ya tenemos la altura, ya tenemos el 4, ya tenemos el 3, ya tenemos el modo de resistencia del concreto, que depende de tu resistencia de concreto, y ya tenemos la distorsión, ¿no? Si quieres 5 por 1000, 6 por 1000, hasta 7 por 1000 puedes tener. Pero acá entraría en duda la fuerza. ¿Cuánto le ponemos de fuerza? Nada más, es tu única duda la fuerza. Entonces, esta sección es muy esbelta, ¿no? 40 centímetros, 8 metros y medio. Prácticamente una relación de esbeltez superior a 20. Bueno, eso tiene pues sus propiedades del acero que han utilizado para la armadura, porque para una malla Russell nosotros necesitamos una armadura, que vendría a ser esta, la armadura horizontal, la armadura que está encima de la columna, de donde cuelgan los cables cuelgan de ahí. Entonces tenemos el acero estructural A36 para los perfiles de la armadura, el concreto, sus propiedades, y el acero de refuerzo del concreto. Las dimensiones, la malla Russell, 90% de retención del aire, los cables tipo BOA 3x16, la viga metálica de 25 por 30, y estas son sus dimensiones o sus secciones de esa viga metálica, las columnas de concreto de 40 por 40 y las zapatas de 1,5 metros por 1,5 metros por 50 centímetros y con una profundidad de cimentación de 1,5 metros. Las cargas unitarias, el peso de la malla Russell más los cables pesa 1/4 de kilo por metro cuadrado, pero esto va a depender de quién, del peso del cable, y el cable depende de su diámetro y de la cantidad de cables que exista por metro cuadrado. Reglamentos, normas, ¿no? Entonces, acá lo más incidente y que he visto en varias memorias de cálculo es, bueno, lo que he visto mal en varias memorias de cálculo es el viento. ¿Cómo actúa el viento en una malla Russell? La malla Russell es una estructura autosoportada, ¿no? O sea, se deforma por sí sola debido al viento. No es totalmente horizontal. Una malla Russell es un cable realmente. Un cable tiene una forma de esta forma. Eso es un cable. ¿Ya? Eso es un cable. Entonces, un cable se representa de esta manera. Apoyado acá, y va a tener una flecha. Siempre un cable tiene una flecha. Por más recto que tú quieras poner, y tiene una longitud. ¿Ya? Eso es un cable. Entonces, el cable lo que hace es soportar las presiones que ocurran, las presiones, solamente absorbe presiones. ¿Ya? ¿Qué ocurriría si hay succiones? O sea, hacia arriba. Si hay succiones, ya la cobertura se hace inestable. ¿Cómo vas a tener un cable con succión o con presiones inversas? Eso no hay. Si ustedes revisan un libro de estática, los cables siempre trabajan a tracción. ¿Ya? Es como si, es como si tuvieras, por ejemplo, digamos, en coberturas, colocan cruces de San Andrés, o esas
o esas X que van entre armadura y armadura, ¿cierto? Que arriostran de alguna manera, pero que tienen un espesor o un diámetro tan pequeño como 5 octavos o media pulgada, que es imposible de que estos elementos absorban compresión, ¿no? Es imposible. ¿Qué va a ocurrir? Se doblan, simplemente se doblan, ¿ya? O sea, no pandean, eso no es pandear, eso es doblarse, nada más, y solamente trabajan a tracción estos elementos, ¿no? Similar es el cable. El cable no va a pandear, no puede ocurrir eso, solamente trabaja a tracción. Cuando venga el viento, ustedes vean en las mallas de Maya Rachel, en los campos deportivos, simplemente se lo levantan, ¿no? Se lo levante y ya. Eso no importa que se lo levante. Tú tienes que diseñar por presión, porque es lo único que conocemos acá, ¿ya? Y la presión primero va a estar ejercida por el peso propio del cable, de la malla Rachel, y también por el viento, ¿no? A mayor viento, de mayor velocidad, mayor presión. Entonces, la norma te dice que mínimamente tú tienes que diseñar con una velocidad de 75 kilómetros por hora. Acá yo he hecho una evaluación estructural en función a un viento promedio que ocurre en esta ciudad, que es de 18 kilómetros por hora. No ha habido un evento sobre extremo, un evento extraordinario que ha podido causar pues el colapso de esta estructura. Todos los vientos que han ocurrido en esta ciudad son de 18 kilómetros por hora, máximo, incluso máximo, hasta 20 puede llegar, pero no pasa de ahí. Entonces la velocidad que se va a asumir de diseño para una altura de 8 metros 80, que sería 8,50 más la altura de la viga, es 8 metros 80. Reemplazando con la ecuación de la norma, acá sería velocidad, que es 18, 17,5 kilómetros por hora sería mi velocidad de diseño. Cuando la norma te dice que tu velocidad de diseño como mínimo debería ser 75. ¿Ya? 75 kilómetros por hora como mínimo. Entonces, cuando tú vayas a diseñar tu malla Rachel, tienes que trabajar con 75. Pues. No puedes trabajar con menos velocidad. ¿Ya? Hasta ahí yo he visto que hacen bien. ¿Dónde viene el error de todo el mundo? Acá. La carga de presión ejercida por el viento se supondrá estática y perpendicular a la superficie sobre la cual actúa. Entonces, la norma simplemente te dice que apliques esta expresión. Si ustedes buscan diseño de malla Rachel en el internet, en el Google, y encuentran hojas de cálculo, PDFs, memorias, y no aparece esta expresión, aparece, no sé qué expresión aparecerá, aparece Rafa, aparece topografía, aparece retención, aparece, no sé, ¿cómo se llama? Interior, cosas así, ¿no? O sea, no sé qué cosa, porque el viento va a pasar por abajo, el viento va a pasar por arriba. El viento ataca de manera perpendicular a la superficie, o sea, no solamente es eso, perpendicular a la superficie, nada más. Eso puede presionar o puede succionar, ambas cosas hace el viento. La norma simplemente te dice, aplica esta formulita tan simple y tan sencilla. 0,005 por C por la velocidad de diseño al cuadrado. ¿Qué cosa es C? C va a depender de la inclinación de esa superficie, ¿no? En este caso tenemos una inclinación menor a 15 grados, ¿ya? Por lo tanto, va a tener presión y succión. La succión creo que es 0,7 y la presión es 0,3. Entonces, como solamente vamos a trabajar con presiones, solamente se coloca 0,3. 0,3 por este numerito y por la velocidad de diseño del viento. Si multiplicamos tenemos 0,46 kilogramos por metro cuadrado. Este valor 0,46 kilogramos se aplica a este cable. Entonces,
Es lo único que necesitas. Tú ya tienes esta presión. ¿Por qué? Porque está en función a tu velocidad. Está en función a esto y esto. O sea, ya lo tienes. Este pH tú ya lo tienes. El pH ya lo tienes. pH conocido. ¿Ya? Entonces, si tú tienes la presión conocida y tienes tu columna que no sabes qué dimensiones debe tener, pero sabes la separación entre columna y columna, sabes esa separación, ¿no? Porque eso te plantea la arquitectura. Y solamente tienes que hacer tu área tributaria, nada más. Todo esto es mi área tributaria. La mitad de la mitad, ¿no? Entonces multiplico mi área tributaria por ese pH, que vendría a ser la presión. Multiplico, ¿no? Y ese sería mi área tributaria. ¿Ya? Pero no, yo no lo puedo considerar como si fuera un peso, como una columna normal. Simplemente tengo que tener conciencia de que es mi área tributaria y que en esta área tributaria va a haber una cantidad de cables. ¿Ya? Va a haber una cantidad de cables. ¿Ya? Puede haber cable acá, cable acá, cable acá. Va a haber una cantidad de cables. ¿Qué cosa me interesa del área tributaria? La cantidad de cables. Eso es lo que me interesa, la cantidad de cables. Entonces, ¿cuántos cables están yendo? 1, 2, 3, 4, 5 cables, digamos. 5 cables es lo que me interesa. Entonces, yo voy a multiplicar la fuerza de tracción de cada cable por el número de cables y eso va a ser mi fuerza F. Entonces, mi fuerza F simplemente es igual a la tracción de cada cable horizontal multiplicado por el número de cables. Nada más. Esa es mi fuerza F. Entonces, yo solamente necesito esta fuerza tracción horizontal por el número de cables y lo reemplazo acá. Ya conozco todo eso, puedo hallar la base. Nada más. No es que yo voy a hacer área tributaria por el peso, no. Yo solamente necesito el número de cables que están dentro de esa área tributaria. O dentro de ese ancho tributario, ¿no? Dentro del ancho tributario. ¿Cuántos números de cables hay? ¿Y cómo calculo la fuerza de tracción de cada cable? Mediante esta expresión del cable. Ustedes buscan en sus libros de estática cualquier expresión de cables y les va a dar esto. La tracción simplemente es el W, ¿ya? Que vendría a ser la presión del aire, o ese pH, más el peso propio multiplicado por la luz, entre 2 al cuadrado más, nuevamente el W por L al cuadrado entre 8 veces la flecha. Porque todo va a depender de la flecha. Mientras tu flecha sea más grande, la tracción va a ser menor. Mientras tu flecha sea más pequeña, la tracción va a ser mayor. ¿Ya? Entonces, reemplazas acá. Más o menos tú tienes que darle cuánto de flecha. Ya conoces la luz, ya conoces el W, que es la presión más tu peso. Y solamente te faltaría la flecha, ¿no? Le puedes estimar pero un 2%, un 3% de la luz, ¿no? 2.5% de la luz y calculas tu T. Nada más. Aquí está, por ejemplo, la luz de 3890, la flecha, por ejemplo, de casi 1 metro, la distancia entre cables de 210, ¿no? Porque tú necesitas un W, ¿no? La velocidad que estamos analizando de 18, la altura sobre el terreno, el factor de presión, el factor de retención del aire, el factor de seguridad del cable. Determinas tu velocidad, que ya lo habíamos visto, de 17.5, la presión del viento, que ya habíamos visto, de 0.46, el peso del cable, del viento, del cable, de la malla, sumas estos dos, 1.2 es el W,
Ya tienes el W, ya tienes la luz, ya tienes la flecha, ahí es el T. Y esa tracción es el total, ¿no? Porque una parte horizontal, ¿cuál sería? Esta sería la vertical, la componente vertical, y esta sería la componente horizontal, ¿no? Entonces, el T vertical es 2175 es el T vertical, mientras que el T horizontal es 217,5. O sea, la fuerza de tracción es casi 10 veces mayor a la componente vertical. Entonces, esta es la tracción del cable, 217 que está actuando debido a este viento. Entonces, tú multiplicas el número de cables por esa fuerza de tracción que calculaste con estas expresiones, ¿ya? Por el número de cables, y obtienes el F. El F lo reemplazas y automáticamente obtienes la sección. Simple. Esta sección puede ser de acero, puede ser de concreto, puede ser lo que quieras. Puede ser una combinación de acero y concreto, ¿no? Puedes tener un tubo metálico, tubular, circular, rectangular o cuadrado, y puedes tener un pedestal, ¿no? Un pedestal. ¿Qué altura tomas? Tomas esta altura. ¿Cuál sería tu base? Este sería tu base. ¿Cuál sería tu modo de elasticidad? De acero. Y punto. Y con eso predimensionas, ¿no? Simple. Y acá te hay una tablita donde te dice cuál es la fuerza de tracción que puede soportar como máximo un cable, ¿no? Y se hace el análisis. Una vez que ya tienes tu sección, se hace el análisis, ¿no? Son tus columnas de concreto, tu armadura, la fuerza del cable. Y en esta evaluación se obtuvo una deformada de un poco más de 5 centímetros y un momento de 11,22 toneladas metro. Tú dirás 5 centímetros. Es poco 5 centímetros. Pero recuerda que tú estás analizando en el rango elástico, ¿ya? Cuando tú analizas en tu SAP 2000, todo lo estamos considerando elástico. Quiere decir que las secciones están enteras, son brutas. Y 5 centímetros no se compara, pues, con esta deformada de casi 40 centímetros. Esta deformada no es 5 centímetros, es casi el peralte de esa columna. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿El modelo no capta la realidad? Obvio que no, pues, porque ya se fisuró. Ya fisuró, ¿ya? Entonces, para determinar eso ya tienes que hacer un poco de análisis no lineal, que en este caso es el diagrama momento-curvatura que hemos explicado también. ¿Se acuerdan del diagrama momento-curvatura, no? Para esto sirve. Tenemos la sección, las varillas, los estribos, material constitutivos del concreto, del acero, y podemos obtener el diagrama momento-curvatura de esa sección. Si nos fijamos en el diagrama momento-curvatura y nos fijamos en estos momentos, acá dice 11,22. 11,22, ¿dónde está ubicado en el diagrama momento-curvatura? Está por acá, ¿no? O sea, más o menos por acá. O sea, está fuera de la zona de fluencia, porque si idealizamos ese diagrama en una bilineal, más o menos estaría por acá 11, ¿no? Si es 10, 11, por acá. O sea, el momento de esa columna ha superado el momento de fluencia. Por lo tanto, existe no linealidad, rotaciones. Estamos en este caso, ¿no? La columna en voladizo, su diagrama en momentos, y ya fluyó. Es decir, que existen rotaciones, curvaturas, o sea, rotaciones básicamente en una longitud de rótula plástica, ¿ya? Hasta cierta longitud, ¿no? Después ya está fisurado, pero lineal, ¿no? Es un fisuramiento lineal o lineal agrietado. Pero en esta zona ya fluyó, ya hubo la no linealidad. O sea, ya trabajó, ¿no? Y para un viento tan pequeño.
Entonces, se puede determinar cuál es el desplazamiento en función a deformaciones no lineales o curvaturas. Tenemos la curvatura última de fluencia y la longitud de rótula plástica, que en este caso hemos considerado el peralte de la columna. ¿No? De esta idealización obtenemos el punto de fluencia, que sería la curvatura de fluencia, y la curvatura última la obtenemos pues del momento, ¿no? Del momento de 11, más o menos cuál es su curvatura, ¿no? Ese vendría a ser la curvatura última, o la curvatura que vamos a analizar el desplazamiento. En este caso fue este valor de acá, 0.05 radianes por metro, correspondientes a 11.22 toneladas. Reemplazamos en la expresión y obtenemos un desplazamiento total de casi 40 centímetros. ¿No? Pues este desplazamiento es totalmente inelástico. ¿Ya? Entonces, dicho desplazamiento se iguala a la fotografía. Si nosotros hubiéramos analizado el primer desplazamiento de 5 centímetros, lo dividimos entre su altura, ese desplazamiento dividimos entre su altura de 8.5, aquí está, esto entre esto, obtenemos este valor, 0.0069. Y según la norma es 0.30, este valor es menor a este valor. ¿Qué significa? Que está a punto de llegar al límite de la norma. Y según la norma, este valor significa seguridad de vida. O sea, en estos momentos esa estructura está en seguridad de vida sin que haya ocurrido un sismo y sin que haya ocurrido un viento extraordinario. Está en seguridad de vida, bueno, o sea, seguridad de vida es cuando ya ocurre un sismo, ¿no? Algo fuerte, no cuando haya vientitos pequeños, ¿no? O sea, esa estructura pues tiene que sí o sí reforzarse para garantizar la seguridad de los alumnos.